Vamos a ponernos de pie, iglesia, para leer la palabra, para honrar la gloriosa palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al al primer libro de Reyes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí vamos a encontrar una palabra poderosa que muchos ya la conocemos. Pero la palabra de Dios es nueva cada día, así es que aprovéchela, disfrútela, diérala bien para que Dios pues haga su obra en cada uno de nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tienen ahí? Gloria. Vamos a dar esta lectura para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y vamos a ir directamente al versículo 30. Versículo 30. Y vamos a leer del 30 al 33. Aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Dice la palabra así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a leer un poco en inglés también. Dice aquí en el versículo 30, Then Elijah said to all the people, Come near to me. And all the people came near to him. And he repaired the altar of the Lord that has been thrown down. Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Esta palabra es poderosa, Señor. Esta palabra nos recuerda tu esencia, Señor. Nos recuerda tu poder, tu majestad, Señor. Nos recuerda, Señor, tu autoridad. Padre, te pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros, trayendo discernimiento, entendimiento, claridad a nuestra mente, Señor, para nosotros recibir, oh Dios, en obediencia, con agrado, con anhelo, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Tú tienes un trato especial individualmente con cada uno, Señor, y también como pueblo, como congregación. Sea tu palabra en esta mañana sellada en nosotros, Señor, y no permita que sea robada por nada ni por nadie, oh Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Y la iglesia de Cristo dice, gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, el Señor les continúe bendiciendo. Elías construyó un altar porque el altar estaba arruinado. Aleluya. Y el tema del mensaje de esta mañana es: sin altar no habrá fuego. Escuche bien. Sin altar no habrá fuego. Sabemos nosotros que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento y en toda la historia de la humanidad, el fuego ha sido algo clave. Cuando se inventó el fuego, eso fue como que ahora nosotros tenemos los nuevos inventos de la tecnología. Cuando el fuego surgió, ¿verdad? Ha sido indispensable para la supervivencia humana, ha sido indispensable para traer luz, para alumbrar, para dar calor. Acuérdense que si no, pues se morían de frío. Bien, para procesar las cosas, para cocinar, para moldear las cosas. En fin, para una serie de actividades que sin fuego hubiesen sido imposible de realizar. Y cuando nosotros nos vamos al contexto del pueblo de Dios, iglesia, vemos también cómo Dios usó el fuego para manifestarse a su pueblo, para revelársele al hombre, pero sobre todo a ese pueblo escogido, para presentársele al corazón de los hombres, para
tratar con el corazón. Dios usó el fuego de una manera especial para que el pueblo pudiera ver que Él es real, que, que aunque no lo podía ver, podía manifestarse y pudieran sentirlo, para mostrarle al hombre que Él es santo, para demostrarle que tiene autoridad, que tiene poder, que Él es el que tiene última palabra. El fuego es algo poderoso. Nosotros podemos ver que también Juan el Bautista dice: detrás de mí viene uno que os bautizará. ¿En qué? En fuego. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros sabemos también que hay tiempos en que se hacían los sacrificios, ¿verdad? En el templo, los sacrificios y los holocaustos, se usaba el fuego para quemar el holocausto, para quemar el sacrificio, el animal, el cordero. Y sabemos que Dios se manifestó muchas veces para que su presencia fuera real, fuera palpable a través del fuego. A través del fuego lo hizo Dios. También lo hizo para demostrar que había una aprobación divina en esos holocaustos que se estaban realizando. Cuando Dios llamó al pueblo a hacer holocaustos, al mismo tiempo representaba la reconciliación de Dios con el pueblo, porque en muchos de los casos los holocaustos eran para perdón de las transgresiones del pueblo, para transgresión, para perdón de la rebeldía en que había el pueblo incurrido. Entonces se ofrecía el holocausto, descendía el fuego o se prendía el fuego, entonces Dios se reconciliaba con el pueblo. Sabemos nosotros que Cristo vino a hacer ese cordero ahora que se ofrecía en sacrificio. Por eso ya no tenemos que encender un altar con leña, con fuego y buscar un cordero y ponerlo ahí para que sea consumido, porque Cristo pagó ese precio. Él hizo eso, Él vino, Él se hizo como cordero para que nuestros pecados fuesen perdonados, y con su sangre nos limpió, con el derramamiento de su sangre. Nosotros sabemos, iglesia, por la palabra, que desde el principio Dios siempre quiso tener esa conexión cercana con el pueblo, esa manifestación con el pueblo. Por eso Dios en varias ocasiones entonces hizo descender fuego. En Levítico hay una escritura que dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y dice: y viéndolo el pueblo, alababan y se postraban. En esa ocasión sucedió que Dios hizo descender fuego, se preparó el altar, estaba ya el holocausto y estaba el cordero, y lo próximo que seguía era prender el fuego, pero Dios se adelantó e hizo descender el fuego. El que el hombre debió prender con un fósforo, con un algo ahí, Dios lo hizo descender. Sucedió mientras Moisés y Aarón oraban por el pueblo, para que, porque las ofrendas que habían traído para presentar en sacrificio delante de Dios fueran aceptas delante de Dios. Y Dios entonces hizo así, una muestra de que aceptó, de que aprobó. Y ahí fue un momento donde se confirmó el sacerdocio de Aarón en ese momento. Esa es una historia que está ahí, la podemos buscar. Pero vemos ahí cómo Dios utilizó el fuego. Bajó como un milagro, como algo sobrenatural, descendió fuego y consumió el holocausto que ya estaba dispuesto en el altar. Y el impacto fue tanto, como dice la escritura, que el pueblo quedó anonadado, porque no esperaban que descendiera esa llama de fuego, no esperaban que se prendiera ese altar, esa leña que estaban ahí, ese fogón, vamos a decirle así, sino que ellos mismos lo iban a hacer. Se impresionaron tanto, dice, que se postraron, saltaron con gritos de júbilo, con gozo, con alabanza, porque se volvieron locos. Como deberíamos nosotros, iglesia, saltar, gritar, alabar y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que nos ha dado, por de donde nos ha sacado. Nosotros también sabemos que por la palabra, iglesia, por la palabra,
Dios manifestó también su autoridad y su presencia a través del fuego. Cuando se le presentó a Moisés en el desierto, en una zarza, fue a través de fuego. Y dice que la zarza ardía y no se consumía, queriendo decir que el fuego de Dios es eterno, no lo apaga nadie. Solamente Él decide si quiere apagarlo o no. Amén. Usted espera que cuando algo está prendido, que se está quemando, se queme, se deshaga y eventualmente el fuego va a desaparecer. No. La zarza, ese arbusto seguía quemándose, quemándose, quemándose. Y Moisés, ¿qué es lo que pasa? El fuego de Dios es permanente. El fuego de Dios está ahí para que nosotros podamos ver que su presencia está con nosotros. Un fuego que quemó las ovejas de Job y los pastores. ¿Se acuerdan esta historia? Cuando Job vino el enemigo, se presentó delante del Señor y le dijo, mira tu siervo Job, bla, bla, bla. Y todo eso, sabemos que Dios permitió esto, pero hizo eso para demostrar su poder. Sabemos que fue doloroso para Job perder todos sus bienes, perder hasta sus hijos, perder todo, las enramadas, el ganado, todo, todo, todo. Pero Dios lo hizo para demostrar su poder, su autoridad, su autosuficiencia. ¿Por qué? Porque después Job fue bendecido al doble de lo que perdió, fue bendecido. Vino también del cielo fuego de azufre que consumió a Sodoma y a Gomorra. Otra manifestación del fuego de Dios. Fuego también que descendió en una ocasión, en dos ocasiones, para consumir a los soldados del malvado rey Ocosías, que vino contra el profeta Elías. Y Dios dijo, tú vienes contra mi hombre, tú vienes contra mi siervo, tú vienes contra mi profeta, aguanten ahí. Fuego descendió del cielo y consumió a los ejércitos. Y nosotros vemos entonces que en algunas de esas y en otras más, el fuego venía como juicio divino porque Dios es soberano y Él hace como le parece. Pero no siempre el fuego es para juicio divino, sino que otras veces, como ya dijimos, es para manifestación del poder de Dios, para manifestación de su gracia, de su cobertura también. Dios descendió con fuego para consumir el sacrificio que se estaba haciendo cuando Salomón estaba dedicando el templo. Ahí descendió fuego también. Ahí no fue para juicio, ahí fue para Dios demostrar su aprobación y para decirle al pueblo, hey, yo estoy aquí. Ese fuego es mi presencia. Ese fuego que quema, ese fuego que arde, esa es mi presencia. También sucedió en el Monte Carmelo, la historia que acabamos de escuchar aquí con el profeta Elías. En el Monte Carmelo. Y con esto quiero conectar de nuevo con la lectura de primer libro de Reyes, capítulo 18, donde nos vamos a referir entonces a este tema. Vemos cómo el profeta Elías se preocupó para que el altar de Jehová estuviera listo para que pudiera descender el fuego. Por eso es el tema. Sin altar no habrá fuego. Si usted no tiene su altar listo, no espere fuego. Si no tiene las leñas ahí puestas, las piedras y todo bien acomodado, no espere fuego. Aleluya, se acabaron los amenes. Parece que estaban esperando fuego. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Miren, iglesia, nosotros vivimos en un tiempo donde hay tantas distracciones, donde hay muchas pruebas, muchos ataques incluso espirituales, donde hay desánimo, hay enfriamiento del pueblo de Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo, pero eso no es nada diferente a lo que el pueblo de Israel vivió desde sus inicios. Luchaba con esas situaciones. Pero Dios nos llama, el llamado de Dios es a renovar la fe, a no dejarnos vencer por más que vengan pruebas, tribulaciones, por más que vengan
situaciones difíciles, que no se apague la llama del fuego en nosotros. En aquella ocasión, y la palabra lo dice, no os apaguéis el espíritu. Ese es un mandato que nos da el Señor. Debemos mantener siempre el candelero encendido. En aquel tiempo del profeta Elías, señores, el pueblo estaba así. El pueblo de Israel estaba atravesando por una profunda crisis espiritual, un deterioro espiritual, un dejo, un desgano, un despandamiento, una distracción total de las cosas de Dios. Eso era increíble. Encima de eso, se dejaron influenciar, o por eso se dejaron influenciar del rey Acab, que junto con su esposa Jezabel levantaron altares en los montes para adorar a Baal, cosa que lo trajo Jezabel de su cultura, porque el rey Acab era del pueblo de Dios, pero se casó con esta mujer pagana y entonces ella introdujo todas estas cosas y él se dejó influenciar de ella y el pueblo a su vez se dejó influenciar de ambos y el pueblo se distorsionó y se torció y se fue por la idolatría. Y usted dirá, pastor, gracias a Dios que yo no tengo idolatría. Gracias a Dios que yo no estoy en eso. Nosotros pensamos muchas veces que idolatría es adorar a los muñecos, ¿verdad? A las imágenes de papel, de yeso o de acera. No, la idolatría es poner nuestros corazones en las cosas que no agradan a Dios. Ya con eso usted está idolatrando a lo que esté poniendo su corazón, ya sea lo material, ya sea cualquier cosa que fuera, lo carnal, cualquier cosa que fuera se convierte en idolatría. Pero aquel pueblo expresamente estaba idolatrando, adorando a otros dioses y por supuesto ya estaba viviendo en la carne. Entonces ya estaba haciendo cualquier cosa que se le pareciera, porque ya se habían salido de la dirección, se habían apartado de la dirección de Dios. Entonces, Dios usó a este hombre, a este profeta Elías, para ir a confrontar a ese pueblo, porque que el pueblo se estaba yendo por un derricadero. Dios lo usó para ir a llamarles la atención de lo que estaban haciendo, hacerles una advertencia de la apostasía que ellos estaban viviendo, que era negando a Dios y dándole honra a otro Dios o a otros dioses, que no es el Dios que ellos conocían de antemano, que ellos conocían que había hecho descender fuego, porque ya ahí no fue la única vez que lo hizo, como ya sabemos, lo había hecho antes, al único Dios que hizo que el mar rojo se abriera de par en par, que el Jordán se abriera, a ese Dios se les olvidó a ellos. Entonces estaban yendo a adorar a un Dios que no hacía ninguna de esas cosas, a un Dios que había que cargarlo, a un Dios que había que levantarlo, a un Dios que había que pasarle la mano para que se le cayera el polvo. Nuestro Dios hace eso con nosotros. Nos carga, nos levanta, nos restaura, nos venda, nos abraza. Denle un aplauso al Señor, que ese es el Dios bueno, el Dios todopoderoso. Entonces vemos cómo Elías, que también un hombre de Dios, decía, wow, pero ¿qué le pasa al pueblo? ¿Qué le pasa a mis hermanos que están así? Todas las familias, todas las tribus, las veo todas como vueltos locos. Y dijo, cuando Dios entonces le dio la orden, dice que dijo al pueblo, acérquense a mí, vengan acá, vamos a hablar, hay que resolver un problema. Préstenme atención, olvídense de todo. Por eso al principio yo siempre digo, ¿están completos aquí? Elías le dijo, ¿están completos aquí? ¿No están pensando en la batata que dejaron asando? ¿En la chiva que hay que ordenar allá afuera? No, completos aquí, vengan, reúnanse, siéntense todos ahí. Y dice que el pueblo se les acercó entonces, se le acercó a él. Y dice que él los puso a arreglar el altar. No fue Elías solo que arregló el altar, él lideró. Pero él dijo, venga, cada uno de ustedes, de las 12 tribus, cada uno aquí, vengan, busquen piedra, vamos a arreglar este altar. Aquí hay que hacer un holocausto. Vamos arriba, esto está arruinado, esto está feo, esto está, eso no hay razón de por qué eso esté así.
Es aquí donde adoramos, donde la presencia de Dios desciende. ¿Por qué lo han descuidado? Lo hemos descuidado. Vamos arriba, vamos manos a la obra. Y dice que pusieron las piedras y hicieron un altar en el nombre de Jehová. Hicieron el altar. Hicieron el altar. Entonces, iglesia, nosotros vemos que luego que ese altar está hecho, sucede algo grande, algo poderoso. Dice también la escritura que Elías hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 12 medidas de grano, una zanja ancha, amplia. Esa zanja dice que la llenaron con cántaros de agua que fueron derramadas ahí alrededor para que el fuego se apagara después, ¿verdad? Iban a hacer un holocausto y el fuego no podía durar ahí toda la vida porque entonces podían quemarse otras cosas. El altar, la leña y una zanja con agua para que cuando se termine se apague ese fuego. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra que de repente, descendió fuego de Jehová. Elías estaba confrontando no solo al pueblo, sino a los falsos profetas de Baal, que el rey Acab y Jezabel habían traído al monte también. Hicieron como una apuesta y vamos a ver quién es el Dios que tiene más poder. Si el Dios nuestro o el Dios tuyo, Elías. Y empezaron ellos a adorar y a gritar y a saltar. Y se desgañotaron ahí brincando y se desgalillaron y el Dios de ellos nada de responder. Y Elías le dijo, ¿será que su Dios está durmiendo? Porque el mío no duerme, el mío está despierto. Ustedes quieren ver que el mío no duerme. E hizo una oración. Dice, respóndeme Jehová, responde para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, el único Dios. Este pueblo se ha ido tras dioses ajenos, pero tú eres el único Dios. Y dice la palabra, dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías dijo, Señor, hazme ese favor. Ten este trato con esta gente en esta hora. Respóndeme, oh Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Esa oración hizo el profeta Elías. Entonces dice que cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua de la zanja. Todo lo consumió. Fuego poderoso. Vemos nosotros entonces la manifestación de Dios a través del fuego. Aquí en este momento, Dios quería manifestarse al pueblo para recordarle, hey, yo soy el Dios de poder. Hey, ustedes tienen tiempo detrás de ese Dios y no ha ocurrido nada. Tienen tiempo orándole, adorándole, idolatrándole y su vida va de mal en peor. Es tiempo de que se vuelvan a mí. Es tiempo de que recuerden que yo soy el Dios verdadero. Me manifiesto con fuego a ustedes por si acaso querían alguna señal. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros sabemos que todo eso está muy bonito, que Dios desciende fuego, que Dios quema, que Dios provee, que Dios suple, que Dios, todo. Pero en el ámbito espiritual y llevándolo a nuestro contexto como pueblo de Dios, como iglesia, como siervos y siervas de Dios, como hijos e hijas de Dios, ese fuego representa la presencia de Dios. Así como ahí él le decía, yo estoy aquí presente, yo vine a resolver el problema, yo vine a avergonzar a los falsos profetas, al Dios Baal, al rey Acab, a Jezabel, que también se apartaron de mí, y a muchos de ustedes que han seguido detrás de ellos. Yo vine a demostrarles quién soy yo. Ese fuego es encendido por el Espíritu Santo en nosotros, por el Espíritu de Dios. Ese espíritu hace arder al espíritu del hombre que está dentro de nosotros. Por eso venir completo, con determinación, cuerpo, alma, espíritu, corazón, tu mente, todo tu ser, para que esa llama encienda cada vez, para que encienda cada vez más, para que nos ayude a mantener la fe,
para que se mantenga ardiendo firmemente en nosotros. Y nosotros estamos viviendo tiempos muy complicados, iglesia, muy complicados, donde nos estamos dejando llevar por los afanes. Me incluyo porque estoy en el mundo, pero la palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestro reino es el reino de los cielos. Entonces tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar de eso. Dios nos hace un llamado a renovarnos cada día más, a renovarnos. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, le dijo, o estén frío o estén caliente, porque tibio no los quiero. Tibio, si los encuentro tibios, los voy a vomitar de mi boca. Entonces, o es frío o es caliente, o está o no está. Y nosotros vemos entonces que en casi todas esas ocasiones ya había un altar preparado. Es decir, que Dios nos insta a que hagamos algo para que el fuego pueda descender. Si los altares no estaban listos, ¿dónde se iba a hacer el holocausto? ¿Dónde se iba a manifestar la presencia de Dios? ¿Y dónde se iba a consumir? ¿Y dónde se iba a materializar el propósito para el cual esos holocaustos se hacían? El altar estaba ya preparado. ¿Recuerdan cuando Abraham, que Dios le dijo, dame a tu único hijo Isaac, entrégamelo en sacrificio? Y Abraham fue y caminó hacia el monte y fue solo, sin distracción. No se llevó a nadie, ni a los criados. Él y su muchacho fue allá arriba, puso la leña, puso todo, puso el muchacho. Cuando iba a ejecutar y a prender el fuego, dice que se le apareció el ángel de Jehová. Suplió, proveyó, Jehová Jireh. Ya el altar estaba hecho, ya la disposición en el corazón, la obediencia de Abraham estaba ya determinada. Y Dios dijo, pues aquí lo que falta entonces, ¿qué es lo que falta? El cordero falta, estaba el fuego, el altar, todo. Entonces, ¿debemos nosotros procurar ese fuego o no? ¿Debemos nosotros tratar de mantenernos en ese fuego siempre ahí permanentemente para que Dios haga lo mismo con nosotros? Bendito es el nombre de Cristo. Nosotros sabemos entonces que para que eso ocurra, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema. Elías y Dios les reveló y él lo vivía con el pueblo. ¿Cuál era el problema? Había una frialdad, había un desánimo, había un desapego. Y la realidad es que eso pasa mucho con nosotros también. La iglesia de Dios está dividida entre seguir a Dios o seguir al mundo. Hacer lo que es socialmente aceptable o bíblicamente agradable a Dios. Estamos en una encrucijada. No el mundo, no, el pueblo de Dios. El mundo tiene justificación para hacerlo porque no conoce a Dios. Pero el pueblo que conoce a Dios no debería estar en esta encrucijada. No debería estar en estas dos aguas, nosotros. Dice la palabra, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá uno más y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, refiriéndose a las cosas materiales. Refiriéndose a que a veces tenemos el corazón dividido. A veces, iglesia, tenemos las prioridades equivocadas, erróneas. Nosotros mismos hacemos nuestras prioridades sin pedirle dirección a Dios, sin pedirle a Dios que nos guíe. No podemos amar más al mundo, iglesia. No podemos amar más al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la palabra dice, si alguno ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Hay alguien aquí que ame más al mundo? No, aquí no, eso no es en esta iglesia. En otras iglesias, pero aquí no. Viene ese ese desapego por la falta de compromiso, por la falta de determinación. Nosotros seguir haciendo lo que un día dijimos que íbamos a hacer. Señor, te declaro como mi único Salvador. Señor, gracias porque tú muriste en la cruz, tú resucitaste, yo lo creo.
Anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a no fallarte jamás. A partir de hoy, cambio mi forma de ser, cambio mi forma de pensar, de hablar, de comportarme. Mis decisiones, mis acciones, todas van a estar guiadas por ti. Eso es lo que decimos. Me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejo allá abajo el hombre viejo y salgo de las aguas en un nuevo renacer, como hablábamos el domingo pasado, a un hombre nuevo, a un nuevo ser humano, a una persona que piensa diferente y que piensa más con la mente de Cristo. Pero esa falta de compromiso hace que el altar lo descuidemos. Y Dios nos lo ha puesto tan fácil ahora, señores, porque antes había que preparar ese altar, había que buscar piedra, había que buscar leña, había que buscar cómo prender el fuego. Ahora el altar está aquí, en el corazón. No hay que buscar piedra, ni fuego, ni leña, ni nada. Está aquí dentro, en nuestro corazón. Y nadie puede ayudarnos a arreglar ese altar más que nosotros. Porque ¿quién viene aquí adentro a arreglar las piedras? Dios, el único que escudriña los corazones y sabe que faltan las piedras y sabe que falta la leña y sabe que falta la disposición para hacer el sacrificio, la entrega a Dios. Entonces está de nosotros ahora. No tenemos excusas, iglesia, porque el altar no hay que lo levantar al monte. Como mucho, Dios nos exige estar aquí el domingo. Venir, congregarnos, porque dice, congregaos, no como muchos tienen por costumbre no hacerlo. El domingo, pero dice la palabra que antes la iglesia primitiva se reunían todos los días se reunían. Yo estoy loco por abrir el culto para que sea lunes, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A ver cuántos vienen. Pastor, usted va a venir todos los días. Oiga eso. Oiga eso. Aleluya. Me le puede dar un poquito más de volumen aquí porque siento que no, como que no se escucha. No sé si soy yo o qué. Esto es en vivo, señores. Gloria a Dios. Amén. Ahí está mejor. Gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos reconocer la necesidad en nosotros de un cambio, iglesia. Ya no quieren venir de lunes a viernes, pero el domingo vengamos. ¿Cuánta gente Dios no ha tratado con sus vidas? Dios no los ha transformado, restaurado, bendecido, cambiado, les ha hablado, les ha entregado dones. Y se olvidaron del altar, se olvidaron de la congregación. No aquí, no, en toda la iglesia sobre la tierra. Descuidan su altar. Y si no están congregándose ni siquiera, imagínense cómo está el corazón, el altar de aquí adentro, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Hoy yo sé que usted se va con un poco más de fe, porque escuchó la palabra de Dios. Lo que hizo Dios, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que dice, que usó a Elías, que Elías llamó al pueblo, que el pueblo vino y obedeció y entendió, reconoció, se puso en acción, hizo el altar, lo puso bonito para Dios. Entonces Dios demostró que estaba con ellos. A todos esos falsos que estaban ahí con Jezabel y con Acab y con esa gente y todos los que le seguían. Demostró que respaldaba a su pueblo, pero el pueblo lo puso para lo suyo. Amén. ¿Cuántos se quieren poner para lo suyo? Para lo suyo. Amén. Gloria a Dios. Santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, iglesia, lo primero es arrepentirnos del mal camino, apartarnos del mal camino, enderezar el camino torcido que hemos tomado por alguna u otra manera o alguna situación. No justificarnos, como decía al principio la pastora. Ay, es que yo no voy a ir porque, ¿y qué va a decir Dios? Dios lo que quiere es que verlo aquí, es lo que quiere, verlo aquí cerca de Él. Dice la palabra en el Salmo 51, los sacrificios
Dios son el espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que Dios quiere hoy. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Antes le pedía, búsquenme un cabrito, búsquenme un cordero sin mancha, sin defecto y tráigamelo sacrificio y sacrifíquenlo. Abraham le dijo, tráeme a tu Isaac, porque era su único hijo, el hijo de la promesa, y sacrifícamelo. Hoy lo que Dios te está diciendo es, quebranta tu espíritu. Ahí donde estás, dile, Señor, ¿cómo te he fallado? Señor, ¿y qué locura es la que me ha entrado a mí, que ando como cabra saltando por ahí en vez de ser oveja como tú me has llamado a tu rebaño, a tu redil? ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántas cabras hay aquí? Amén. Porque los evangélicos dicen a todo amén. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Dice la palabra también, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El pueblo aquí se estaba apoyando en su propia prudencia, en su propia inteligencia, en su sabiduría humana. Y estaba diciendo, oh, pero esto que Jezabel predica y pregona está bonito, esto está bueno, mira. Y dice que Baal hace de todo. Y nosotros estamos aquí en olla, entonces vámonos para donde Baal. En su propia prudencia, no le pidieron discernimiento a Dios. Señor, ¿será cierto que Baal hace eso? Que Dios le va a decir inmediatamente, oh, pero el único Dios que hay es Jehová. ¿Qué Baal ni qué Baal? Amén. Pero a veces no queremos escuchar eso porque no nos gusta. Entonces, volver a poner a Dios en el centro de nuestras vidas es arreglar el altar para que descienda ese fuego que descendió allí. Dios le dijo al pueblo en una ocasión, está en Deuteronomio 10, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que tu altar sea solamente para Él, que no haya espacio en ese altar para quemar fuego extraño, iglesia. Fuego extraño, usted sabe lo que es fuego extraño, ¿verdad? No vamos a entrar en esos detalles porque entonces se me queda vacía la iglesia. Fuego extraño. Que no haya lugar para fuego extraño. Bendito es el nombre de Cristo. Entonces, hay que poner un orden. Lleva un proceso. Pero todo empieza por una decisión y por una determinación. Elías le dijo, acérquense. Hay que acercarse a Dios. Busquen 12 piedras. Hay que buscar las piedras. ¿Cuáles son esas piedras? El ayuno, la oración, la palabra, el amor, los frutos del Espíritu, todas esas cosas que delante de Dios son agradables. Colóquenlas. Vamos arriba. Hay que hacer algo. Entonces nosotros también vemos cómo la oración es parte de ese ordenamiento, porque Elías oró y le dijo, Señor, respóndeme. Señor, haz que este pueblo vea que tú eres el único Dios. Señor, haz que vea que tú eres poderoso. Haz que vea que tú eres un Dios que no avergüenzas a tus hijos, que no dejas avergonzar a tus hijos. Haz que ellos vean que tú eres un Dios fiel todo el tiempo. En este tiempo también, una oración poderosa. Haga su oración, hagamos nuestra oración. Esperemos la respuesta de Dios, pero hagamos la parte nuestra, iglesia. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo vamos a orar unos por otros si no nos conocemos, si no socializamos, si no nos congregamos? Para que seáis sanados. La oración eficaz justo puede mucho. Elías era un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y su oración activó el poder de Dios. Descendió el fuego y quemó todo el holocausto. Esa obediencia, ese ordenamiento, ese volver a restaurar ese altar que está arruinado, nos va a volver a ser dependientes de Dios.
Porque usted lo está haciendo, preparando el altar para que Dios obre la parte que falta. Lo que nosotros ya no tenemos en control hacer. Entonces, dependemos de Dios. Nos hace defender de Dios. Depende de Dios. Dice la palabra que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, todo eso que ya leímos. Dios respondió desde el cielo a un pueblo que estaba allí abajo, delante de muchos detractores, delante de muchos perseguidores, delante de muchos malos influenciadores. Descendió del cielo, consumió todo lo que había, simbolizando que su presencia tiene poder para destruir las cosas que no están en el orden divino. Todo lo que Jezabel se había inventado y todas esas parafernalias, todas esas cosas, Dios dijo, eso no es lo que va es esto. Asimismo ordena a Dios nuestra vida espiritual, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, te ordena los negocios, te ordena en el ministerio, en los dones. Dios es experto en eso, iglesia. Conoció Dios, conoció el pueblo, reconoció más bien que el único Dios verdadero era Jehová, tal como Elías le había pedido, que conozca que tú eres el Dios. Lo reconoció el pueblo. Cuando arreglamos ese altar, desciende ese fuego, se enciende la llama, entonces usted dice, wow, es que Dios lo último, Dios lo máximo. Yo no puedo vivir sin Dios. Desde el día que te conocí no puedo vivir sin ti. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Dios que hace descender fuego del cielo. Dios responde de esa manera para avivar nuestras vidas, para intensificar algo que se esté debilitando, para darle fuerzas nuevas, para darle una nueva perspectiva, para enderezar lo torcido, iglesia. Si no hay altar, no va a haber fuego. Llevémonos eso hoy claro, iglesia, de este lugar. Bendito es el nombre de Cristo. El fuego puede apagarse si nosotros dejamos que la desobediencia, que la rebeldía, que la apatía, que las distracciones lo arropen. Era lo que le pasaba al pueblo, que les apagó el primer fuego. Se les fue el primer amor. Pero Dios vino ahí con fuego consumidor y revivió todo lo que estaba muerto, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra aquí que todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Cuántos saben que Jehová es el Dios? ¿Cuántos saben que Jehová es el Dios? Denle un aplauso. Jehová es el Dios. ¿Por qué ellos lo repitieron? Porque ellos estaban confundidos con todo lo que le habían puesto en su cabeza, con todas las alas de cucaracha que Jezabel y Acab le habían puesto y pensaban que Baal era el Dios. Pero ahí Dios los hizo volver en sí. El fuego de Dios nos hace volver en sí. Nos quita la cortina, nos quita las escamas, nos quita la ceguera espiritual. El pueblo dijo, no, ¿verdad? Este es el Dios. Estamos con el Dios de verdad, con el Dios verdadero. Entonces dice la palabra que Elías le dijo a todos, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Porque habían en cierta forma mal inducido al pueblo. Obviamente el pueblo se dejó, pero ellos también tenían culpa los dos, para que no escape ninguno. Dice que ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí le hizo fuiquiti, fuiquiti. Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen en mi pueblo. Entonces Elías dijo al rey Acab, ven acá, ven acá. Ven acá, Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahí empezó Dios entonces a darle revelación al profeta. Se resolvió el problema de los corazones endurecidos, de los corazones apartados en idolatría. Se resolvió eso. Vamos a resolver la lluvia ahora, la sequía. Y bueno, de ahí en adelante ocurren una serie de cosas poderosas
que el Señor también hizo luego de esa manifestación en el monte Carmelo. Ahí es donde sabemos que el criado de Elías no veía nada. Él le decía, ve y ve, que sí viene. Y él decía, no, es que lo que es una nubecita así pequeñita, yo no veo nada, no va a llover. Y él le decía, estoy diciendo que vaya, que yo estoy sintiendo la lluvia. Vino el fuego y después vino la lluvia. Va a venir el fuego a tu vida, va a quemar, va a consumir, va a doler. Va a haber probablemente llanto, dolor, tristeza, pero va a haber una renovación, va a haber una restauración, una reconstrucción. Va a venir entonces la lluvia en la temporada tardía, como hablamos también hace poco, la lluvia en la temporada tardía, para refrescar todo terreno árido, para volver a hacer reverdecer toda rama seca, todo palo seco, todo espíritu seco. El fuego es necesario que venga. Pero el altar tiene que estar, porque si no, ¿dónde el fuego se va a manifestar? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿está el altar de nosotros preparado para recibir el fuego de Dios? ¿Está el altar ordenado para recibir el fuego que consume, el fuego que restaura, el fuego que hace brillar de nuevo y que nos hace ponernos las pilas? ¿O está triste, abandonado, arruinado? ¿Cómo está ese altar? No es la fogata que tenemos allá en la casa, no es la chimenea, el altar de aquí. ¿Cómo está ese altar, iglesia? Que no tenga el Señor que hacer descender fuego a juicio, sino que venga por el lado bueno, fuego para avivarnos, fuego para sanarnos, fuego para restaurarnos, fuego para revelarnos más su propósito en nosotros, para darnos más discernimiento, para hacernos mejores hijos, mejores hijas, mejores hombres, mejores mujeres de Dios. Que sea ese el tenor, el mood del fuego que Dios mande a ese altar que nosotros estamos disponiéndonos a preparar. Yo creo que hoy nos vamos de aquí nosotros con las piedras arregladitas, con los pedazos de leña ahí bien empacaditos y con la llama encendida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el nombre de Cristo. Miren, ya para terminar, dice la palabra aquí que, ¿dónde está este versículo? Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Se me fue el versículo, pero está aquí en Primera de Reyes 18. Leas ese capítulo completo, gloria a Dios. Era algo más de lo que Dios le dijo, de lo que Dios trató con Elías, con Acab a través de Elías. Pero lo que yo quiero hoy, que nosotros nos centremos es en nosotros reconocer en qué hemos fallado, en qué hemos descuidado ese altar. ¿Qué distracción? Ya sea personas, ya sea cosas, eventos, situaciones, ya sean obras de la carne, ya sea las cosas del mundo, cosas banales, las cosas del sistema que está allá afuera. ¿Qué cosas nos ha hecho descuidar ese altar? Que nosotros reflexionemos sobre eso y que digamos con determinación, no, es que yo no puedo, porque Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces, ese fue el que me dio todo lo que tengo, todo lo que tengo se lo debo a Él. Si no hubiese sido por Él, por su misericordia, hubiese sido consumido nosotros, hubiésemos sido consumidos en nuestra maldad, en nuestra rebeldía. Entonces, llevémonos eso hoy como reflexión de que el altar esté preparado para que se reavive el fuego en nuestras vidas, así como lo hizo Elías, así como lo hizo el pueblo. Nosotros necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo, iglesia. Escuche bien, necesitamos hacerlo. No es una opción. Es que necesitamos hacerlo para que Dios entonces
descienda con su presencia y complete y perfeccione la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Denle otro aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.